Continuamos sin tacto político y extendiendo un poco las ideas que tratábamos en el segmento anterior. Yo creo que este tema de que debiera ser sinergia, pero resulta a veces colisión entre los poderes ejecutivo y legislativo, tiene mucho que ver con la funcionalidad de la actual legislatura, por supuesto con los anhelos de justicia que tenemos todos los quintanarroenses, todos los mexicanos, y muchas veces se obstaculiza no solo por un teléfono descompuesto, sino por, insisto, colisión, choque de intereses entre ambos poderes. Tenemos un poder legislativo que busca hacer esta justicia que se prometió en el marco general del cambio. Hay que recordar que el gobernador Carlos Joaquín tuvo esa bandera para poder obtener el favor del voto de los quintanarroenses, pero también los actuales diputados, especialmente los que pertenecen a los partidos que formaron la coalición que impulsó a Carlos Joaquín, enarbolaron esta bandera justiciera que a veces parece obstaculizada por el Poder Judicial. Y no hablamos solamente del Poder Judicial en Quintana Roo, sino también de la justicia federal, de estos jueces que a veces les da por repartir amparos como si fueran colación en Navidad. Julián Santiesteban. Sí. Son muy generosos nuestros jueces federales con los amparos, al grado de que podemos hacer lo que se nos pegue la gana y simplemente con un amparo libramos la acción de la justicia. Ahí está el caso de Veracruz y este tan cuestionado juez, ahora suspendido, por cierto, por la Judicatura Federal, que otorgó pues un amparo a uno de los adolescentes violadores de una joven allá, un caso que cimbró de manera internacional porque algunos de ellos, bueno, de hecho, este joven que huyó incluso a España y fue repatriado por el gobierno español. Y un mes después de haber sido repatriado, resulta que un juez le otorga un amparo, sale en libertad, y bueno, pues fueron tantos los cuestionamientos a nivel nacional que 2 días después del hecho, el juez es suspendido por la Judicatura Federal. Ojalá y así ocurriera con otros jueces. Porque y este es el llamado juez porque, ¿sí? Ya, y no se han dejado las redes sociales, ya no lo perdonan por nada del mundo, inclusive ya le hicieron hasta caricaturas a este juez, al juez Porquis allá de Veracruz. Y él mismo ya pidió desistirse del caso, pero bueno, no solo le permitieron que se desistiera del caso, ya lo suspendieron. Pero ojalá sea un ejemplo para que también aquí en Quintana Roo sucede justamente un problema muy grande. A eso nos lleva. Ajá. El problema que tenemos aquí es que no sucede como en el ámbito nacional, en donde el Consejo de la Judicatura verdaderamente ha estado funcionando, al menos cuando se da esta presión pública, ahora en las redes sociales, como sucedió con el famosísimo juez Porqui, pues a servir de contrapeso, de límites, de cortapisas al poder antes desmedido de los juzgadores para hacer lo que se les pegara la gana o lo que conviniera a sus bolsillos. No creemos, desde luego, que el Consejo de la Judicatura Federal, por iluminación, por una especie de epifanía, haya decidido suspender de sus funciones mientras se investiga el proceder de este juzgador. Sin embargo, pues finalmente lo hizo. Fue la presión social finalmente. Fue la presión social, pero aquí tenemos sospechas de que estamos muy lejos de lograr esto. Son los mismos magistrados, como sucede también, casi certeza, de que los magistrados que forman parte del Consejo de la Judicatura, más los consejeros ciudadanos, pues siguen siendo muy amigos, están muy cerca, tienen un presupuesto común y una serie de cosas. La Judicatura administra el Poder Judicial, así es que pues hay relaciones viciadas que aquí no tenemos claro si van a solucionarse o van a solventarse en algún momento. Pues sí, y esto lo traemos a colación justamente, contextualizando, porque se rumora ya que uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima, ya se ha amparado ante las decisiones de la 15ª legislatura de investigarlo y recordemos que el miércoles pasado en la sesión nocturna allá en el Congreso de Quintana Roo se aprobó la integración de una comisión especial que va a investigar específicamente el caso de Carlos Lima, las irregularidades cometidas, y esto vale la pena aclararlo. La 15ª legislatura no busca
hacerle juicio político a Carlos Lima. Lo que pretende, en caso de encontrar irregularidades, es su destitución simple y llana. Pero no solamente eso, hay que recordar que Carlos Lima fue uno de los cómplices principales del exgobernador Roberto Borges Angulo. Él estaba en el registro público de la propiedad, era el que checaba qué predios podían invadir, qué predios podían despojar, estuvo inmerso en las acusaciones en tu municipio de Tulum, en Benito Juárez. Hoy veo que en Puerto Morelos ya devolvieron 4 departamentos que se habían... En Isla Mujeres. O sea, en Isla Mujeres, que se habían agenciado a la mala, y así Carlos Lima está involucrado en las denuncias de despojo, pero que también va... ¿Ah? Hasta las manitas. Hasta las manitas. Hasta las Y la manitas. impunidad que le dio Beto Borges al nombrarlo magistrado, porque no lo nombra más nadie más que el gobernador en turno, y en ese caso era Roberto Borges Angulo. Y ahorita que están hablando de lo nacional, antes de entrar a lo del juicio contra Juan Pablo Guillermo en el Congreso, que ya se va a abrir nuevamente, antes de las elecciones del 2016, habían 3 gobernadores que eran mencionados, los fantásticos de Peña Nieto, los Golden Boy, o los que eran el ejemplo del nuevo PRI. Era Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borges Angulo. Cuando se acercaron las elecciones, empezaron los actos de corrupción y las demandas a nivel nacional, una arremetida durísima contra estos 3 gobernadores. Hoy en día ya hay órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Veracruz, contra César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y está pendiente Roberto Borges Angulo. ¿Qué va a suceder? Y hay con que ver él? en el contexto estatal que el secretario de Finanzas del gobierno de Javier Duarte ya tiene orden de aprehensión y está siendo lo detuvieron perseguido. el miércoles Así en es la que noche en estamos, la Ciudad de México. así Ya lo es. detuvieron el Estamos miércoles en viendo la noche. ya Acciones. sí, ya lo detuvieron, acciones concretas ya contra estos Golden Boys de Enrique Peña Nieto, que mientras más se parecían acerque intocables. la elección del Estado de México, acuérdense que el Estado de México, la elección del Estado de México, es uno de los parteaguas para saber qué va a pasar en el 2018. Entonces, estas acciones no son por arte, son tiempos en política y tiempos donde capitalizan al máximo posible las acciones contra la llamada contra la corrupción. Pues sí, mire, Javier Duarte está prófugo, César Duarte también, aunque dicen que lo han visto y lo fotografiaron en El Paso, Texas. Y Roberto Borges Angulo, pues yo creo que desde hace algún tiempo ya no reside en Quintana Roo. Lo he escrito en la columna que su servidor publica en algunos medios de la región. Yo creo que ya no habita Roberto Borges en Quintana Roo desde hace algún tiempo, así que los 3 Ha Golden desaparecido Boys, de sus redes sociales. Yo Sí. creo que sin tacto político te debe enviar a Dubái a investigar. sí, ¿no? Me parece que por allá debe andar la pista, porque Por ahí, sí se por ve ahí. difícil. Pero O en fíjese usted, Beirut. en el caso de César Duarte, la Interpol de inmediato, el propio miércoles, pidió la ficha roja al gobierno mexicano, lo pidieron desde su sede en Europa, en Francia, para hacer esta persecución ya a nivel internacional. Puede que esté muy cerquita en El Paso, efectivamente. Cruzando la como frontera. dice Pues ahí Pilar. lo fotografiaron, por lo menos. Ahí lo fotografiaron, pero ya hay una acción jurisdiccional. Esto quiere decir que la Policía Internacional ya lo puede aprender y traerlo a México. Ya no es una cuestión de que está por allá escondido, como se decía de Roberto Borges en Miami, disfrutando de los partidos del Heat, del equipo de baloncesto, De básquetbol. y gozando de la vida. Ya no pueden estar así, y eso que lo diga precisamente Mira, César Duarte. Repetimos que ya los tienen ubicados a la mayoría de ellos. Hoy en día, ¿quién se escapa? Agarraron al Chapo Guzmán cuando hubo voluntad de hacerlo. Hoy en día tienen ubicados, ¿dónde están todos ellos? Están esperando el momento para que se levante el presidente de la República con todos los aplausos y las glorias, y eso sirva para ganar las elecciones del Estado de México. Pues bueno, ¿Dónde con está todo, su primo? con todo el Puede ser, país. pues, vamos a esperar en los próximos días, cuando esté más cerca de elecciones, cómo se va a capitalizar esto políticamente. Con todo el país observando, con un presidente muy presionado por la opinión pública, vemos cómo las cosas van caminando, tanto a nivel poder ejecutivo,
Poder Judicial, ya los jueces no se guardan estas órdenes de aprehensión ni obsequian con tanta facilidad, como decíamos, los amparos, porque ya no están solitos. La sociedad los está vigilando. Pero ¿qué pasa aquí en Quintana Roo? Por lo pronto, los señores que tienen que tomar las decisiones jurisdiccionales, los integrantes del Poder Judicial, pues están más preocupados por su imagen. Vemos a un Fidel Villanueva Rivero gastándose una fortuna el mismo miércoles, publicando una foto a un cuarto de página en uno de los periódicos más caros y que tiene las más altas tarifas en inserciones pagadas de tipo político, como es el caso del periódico capitalino Reforma. Reforma, sí. Un cuarto de página promoviendo un reconocimiento que supuestamente le dio la CONATRIB, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, una foto con el gobernador Carlos Joaquín, con Margarita Luna Ramos, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con el presidente de la CONATRIB, que es el del Distrito Federal. Pero si hasta forzado se ve en la fotografía. Pero es que el reconocimiento se lo dieron, como diciéndole, muchas gracias por recibirnos en Cancún. Oiga, usted cuando recibe a alguien en su casa, pues por lo menos le dicen las gracias. Solamente le dijeron gracias por recibirnos. Y lo que publica Fidel Villanueva en Reforma es que lo reconocieron como el mejor juez del planeta Tierra, sus alrededores y galaxias circunvecinas. Por favor, en eso se está gastando nuestro dinero. ¿Qué le pasa? Cuando tiene magistrados acusados de actos delictivos, hasta por su propia familia. Claro. Y uno de ellos es Mario Aguilar La Guardia, que fue acusado de despojos por gente extraña a su familia y por su propia familia. No, y además sus jueces, sí, claro. Con la complacencia de Fidel Villanueva. Y los jueces, recordemos que en 2014 hubo un escándalo porque dos jueces de allá en Chetumal liberaron a cerca de 80 jóvenes que estaban recluidos en el Centro de Internamiento para Jóvenes, básicamente porque los señores jueces no revisaron que se acababa de aprobar una nueva normativa, digamos, en materia para sancionar pues a los delincuentes juveniles. Y como no revisaron y les dieron derecho de audiencia, pues un abogado bastante avesado logró liberar a 80 jóvenes que eran absolutamente culpables. Entre ellos, entre los delitos cometidos estaban los asesinatos y el narcotráfico. No, Julián, no entendiste bien. Los jóvenes estaban becados para aprender en esa escuela del delito y ahora son nuestros delincuentes, son Pero las cabezas de las si bandas pregunta, que estamos padeciendo. Claro, por si usted se pregunta, ¿de dónde saca la delincuencia organizada tanta gente? Bueno, pues ahí están. De las universidades llamadas cárceles. 80 jóvenes liberaron los jueces. De los policías, militares, marinos, etcétera, etcétera. Y Fidel Villanueva pagando desplegados en Reforma diciendo que es lo mejor de lo mejor en materia de justicia. Imagínese usted. De qué caguetes. Pero estamos evadiendo el tema de Juan Pablo Guillermo. De Juan Pablo Guillermo, que ya le van a iniciar, lo van a someter ya a juicio. Me parece que la responsable de la asociación Somos Tus Ojos, Fabiola Cortés. Fabiola Cortés, así es. Estaba hablando de, ella presenta una denuncia por el desvío del impuesto de hospedaje, que es como 1.400.000 pesos. Pero 1.400 millones. 1.400 millones. Pero, y lo de Aguacán, el millón que estuvo en la más media hora en Capa y después se fue a la Cepiplan, el préstamo que pidió Capa de 500 millones y todo lo demás de VIPS a esa y todo lo está involucrado Juan Pablo Guillermo, tienen todo en el a sus Congreso. Cuentas llegaba todo finalmente. Él era el que movía el dinero para uno u otro lado. Y le fue también que terminando la administración, ya ves, se compró su avioncito de 20 millones de pesos. Eso fue empezando. ¿Ah, sí? Claro, no fue terminando. Bueno, por lo menos terminando se difundió que lo tenía y que andaba viajando por el mundo en su avioncito de 6 plazas. No, el que anduvo viajando por el mundo un año antes de tomar, ya había sido gobernador electo, fue Roberto Borges Angulo. Bueno, y también los 6 años, los 5 años, 6 meses que estuvo de gobernador. Que gana Roberto Borges Angulo y después la toma de posesión creo que hasta dentro de 9 meses. Sí, duró 9 meses. Entonces, para tenerlo entretenido esos 9 meses,
le soltaron todo el dinero para que se dedique a viajar por todo el mundo. Pero publica las fotos en frente de la Torre Eiffel. ¿A quién se le ocurre? ¡Qué barbaridad! Pues, Es que había un cinismo La presión de la extraordinario. Pues mire, tanto le gustó viajar que los 5 años, 6 meses que estuvo como gobernador, también se la pasó viajando, promoviendo, dice el Estado, pero bueno, por ahí hubo quien le llevó el conteo, se aventó como 5 vueltas a la tierra, ¿no? Como digo, con los kilómetros acumulados. Y Nos de verdad, vamos. no es broma, de verdad. Y con esto nos vamos a nuestro corte. En un momento más regresamos acá en Sin Tacto Político. Sí,